Básicamente, Colombia es un estado y proyecto de nación exitoso. A la conclusión a la que se llega ahí sería que no somos un estado y proyecto de nación exitoso, empezando pues por el mismo término de nación, ¿no? Que según pues lo visto en clase, la definición pues a la que se llegó de consenso es que necesariamente para una nación tiene que ser un estado soberano, y pues Colombia no es un estado soberano. ¿Para qué? Porque pues para que un estado sea soberano tiene que pues, de por sí ya ser un estado independiente. Entonces, en vista pues de esa falta de independencia y pues de esa dependencia hacia la globalización y hacia los países externos, pues hace que de por sí ya se caiga la idea de que seríamos un proyecto de nación exitoso y pues por lo tanto tampoco un estado como tal. Pues yo creería que también concuerdo con la idea de que no es un estado, no es un proyecto nacional, que no es exitoso, no es exitoso porque presenta varias cualidades que no hacen parte de un estado, o bueno, no de un estado democrático, pero pues ya no tendría que ver, sino más porque no hay como un régimen de aceptación, porque un estado es algo que todos aceptamos, ¿no? Es una idea que todos hacemos parte de algo, ya sea por determinada cultura o por algo que nos caracterice en común. Pero digamos en una sociedad, o sea, en la sociedad actual en la que vivimos estamos tan polarizados que ya no existe ya no existe como esa unión que tenemos, Sí, sí, como como es, la identidad que, o una sea, como identidad, colombianos no tenemos una identidad así que somos exacto. una nación, un estado, algo así. Incluso es más dividido como por regiones y cosas así. Ujú. Sí, Por ejemplo, los hay demasiados boyacenses, regiones. uno se siente más definido por la región donde nació, por ejemplo, un boyacense o un andino, así. Uno se siente definido por la región en donde uno nació, más no como Colombia en sí, unión completamente. O sea, no es un estado que esté unido al 100%, está muy dividido, ya muy fraccionado en diferentes como culturas, por decirlo así. Como decían en una de las lecturas, como micronaciones, porque Sí, se crean como esas micronaciones como en como tú lo decías, como se decía, identidad, se crean como micronaciones entre las entidades, entonces, digamos, lugares como la costa, eh, solo se sienten identificados entre la costa y no hay nada que nos una a ellos, ¿sí? Entonces se ha perdido esa identidad y entonces para que exista Estado primero tiene que ser aceptado por la mayoría, ¿no? De tener una identidad propia. Entonces, pues para mí tampoco es un Estado exitoso por esa razón. Bueno, yo considero que tienen razón, que ustedes tienen razón, evidentemente, pero además, bueno, creo que no existe como una definición exacta de qué sería un proyecto nacional exitoso, pero pues existen como otras cuestiones que podemos tomar en cuenta, como las que ustedes mencionaron, y, yo creo que también debemos tener en cuenta que debe ser un estado democrático, ¿no? Que en teoría lo somos, en teoría somos un país democrático, pero nuestra democracia no va más allá de las urnas y las elecciones que se dan cada 4 años. Debemos verlo en cada esquina, en cada rincón del país, en cada momento, y pues no se da, solo se queda en esos cada 4 años en las urnas. y ni Claro, siquiera toda la gente participa, o sea, por ejemplo, cuando se hay votaciones o algo, no Sí, bueno, y ejercen su deber, o sea, su deber como colombiano de participar en las votaciones. Lo dejan, mucha gente ni vota porque, bueno, ya Colombia es como que sube un nuevo presidente, de todos modos va a robar, votemos por el que menos robe o ¿para qué votamos? Claro. claro, y aparte que si nos ponemos a pensar, no estamos bien representados democráticamente. Porque digamos una gran parte de la población colombiana es afrodescendiente y la mayoría, o sea, no hay un tercio de senadores afrodescendientes, no existe. Entonces es un estado que, aparte de no tener legitimidad por esa aceptación de todo el mundo, también es poco democrático porque nadie tiene una representación verdadera en el lugar donde se hacen las leyes, ¿no? no, Claro, y y también es sí, el pensamiento de que, pues, o sea, somos un país que está muy poco instruido en cuestiones políticas. Realmente,
y suele ocurrir con pues bastantes otros países de que realmente para que alguien pueda instruirse correctamente en ámbitos gubernamentales, políticos, tiene que, y administrativos en este caso, pues tiene que dirigirse hacia otros países y estudiar en el extranjero para que realmente tenga ese conocimiento, esa instrucción en el tema, cosa que pues no se puede permitir todo el mundo y por lo tanto pues en lo que concluye eso pues sería que terminamos siendo un país muy desconectado del sector político, haciendo que pues pase lo que pasa actualmente en el gobierno. Ok, sí, claro. Em, no sé si alguien vamos a intervenir más o pasamos a la siguiente pregunta. Pues a mí también me parece que, bueno, siempre hay como ciertas inconformidades por parte del pueblo, además, con las decisiones que se toman en la cabeza, ¿no? Por parte de los que supuestamente nos gobiernan, que tienen cierto poder sobre nosotros. Y pues también me ponía a pensar en que como que hemos perdido la fe, ¿no? Como que siempre que hay elecciones es ese pensamiento de que es igual, todos van a seguir haciendo lo mismo, todos van a seguir robando, vamos a seguir en las mismas Claro, y y eso terminamos tiene, perdiendo voto por un tamal. claro, y eso es porque ya hemos perdido como la empatía hacia los demás, porque, digamos, acá en Bogotá he visto casos donde la gente pues no vota por la mejor opción, porque, digamos, si uno les dice, allá en La Guajira la gente se está muriendo de hambre, la respuesta es, allá verán ellos. Entonces, aparte como de esa creencia en las instituciones, también hemos perdido la empatía hacia nuestros como hacia nuestros compatriotas. Entonces, ya es un estado que considero yo que no funciona ya es altamente insostenible, considero yo. Claro, y además, aparte de esa falta de empatía pues, que tenemos con las otras regiones, también se agrega ese miedo que tiene de por sí el ciudadano promedio colombiano al cambio, ¿no? Es Sí, como claro, siempre se tiene por enfrente la frase de es mejor malo conocido que bueno por conocer. sí, Entonces, claro, weón. ese miedo a realizar un cambio que realmente pues genere una reestructuración de los conceptos que tenemos ahorita como gobierno, pues los que hacen que como tal pues el proceso no avance, porque realmente no somos un país que ahora hace el cambio, sino que nos aferramos a lo que ya conocemos. Bueno, vamos a responder la siguiente pregunta porque ya nos queda la mitad del tiempo. Y la pregunta ¿es legítimo el ejército y el uso del poder del Estado colombiano, que el poder que el Estado colombiano ejerce sobre el pueblo colombiano a través de las fuerzas militares y de la policía? Entonces no sé quién quiere responder esa pregunta. Yo. Pues a mi parecer no es un buen ejercicio como se ejerce el poder que tienen las fuerzas militares sobre Colombia, ni la policía, ni mucho menos. O sea, se supone que están para sentirse las personas protegidos, para tener su identidad así protegida y después expresarse bajo las leyes y así. Pero más que eso, la gente tiende a tener más miedo hacia la policía porque los terminan extorsionando, terminan haciéndoles, no respetándolos como se supone que deberían hacerlo. Entonces, además también tiende uno a tenerle miedo al poder militar que se puede ejercer sobre algún pueblo o algo así. Entonces, la gente no lo ejerce muy bien, que digamos, la nación en sí en general. O sea, que podríamos decir el ejército ha perdido legitimidad porque ya no hay creencia en el ejército, ¿no? Ya no hay legitimidad por parte de las Sí, sí, personas. sí. O sea, las personas ya deslegitiman eso. Y por eso muchas veces hay confrontamientos entre las personas y las fuerzas militares, ¿no? Como todas las protestas que hemos visto en los últimos años. Sí, lo mejor que podemos hacer es como ejemplificar todo lo que ha sucedido, todas las protestas que se han dado desde finales del año pasado hasta hoy, toda la represión que se ha evidenciado por parte de las fuerzas públicas que supone que están para protegernos y están haciendo es todo lo contrario. Digamos, Sí, constitucionalmente podemos decir que son legítimas, porque en la Constitución dice que las fuerzas militares y pues la policía están es para hacer cumplir la Constitución colombiana, pero pues yo desde mi punto de vista
me encuentro con que se ha convertido en aparatos de represión y aparatos de represión y control social para poder mantener como la élite todavía en el lugar en el que se encuentran, ¿no? Claro, O o sea, sea, Sí, sí. constitucionalmente, o sea, tienen una razón de ser, pero ya que la gente les dé como esa legitimidad ya no existe, ¿no? claro, Sí, pero están, o sea, están literal, como usted dice, para ejercer y que se mantenga la ley y todo eso. Pero, o sea, entre un ejercicio se supone que entre la ley uno puede tener, digamos, por ejemplo, lo que pasa en Bogotá, de tener derecho a la protesta y todo eso, que se vaya controlado, bla. Pero más suceden casos en donde ellos exceden ese poder que tienen, o sea, suben, se sienten demasiado, creen demasiado, porque sienten que tienen poder sobre las personas normales. Claro, La y eso persona tiene que ver es con un adoctrinamiento que ellos sufren, porque sin ese adoctrinamiento, pues claro, alguien que es parte del pueblo no actuaría en sí contra pues, Similares. sus similares, exacto. Entonces ya tiene que ver con otras cosas que son como esas ya ideas que les implantan a ellos directamente, pero digamos ya como institución, podemos, o sea, no podemos decir individualmente que la profesión que ellos ejercen es ilegítima, pero ya como institución ya no representa como lo que debería representar, ¿no? claro, o sea, lo que se requeriría ahí no sería como tal una eliminación o que se suprima ese pues, fuerza ejercida por el Estado, sino que sea mucho más regularizada y que se reestructure, porque en este momento pues lo que ocurriría sería que actualmente, pues regresando un poquito al concepto de poder, pues lo que están haciendo es utilizar ese poder que nosotros le otorgamos, entre comillas, a esa institución, de pues poder regularizar pues la sociedad como tal, que no pues ocurran violencia y tal, sino que realmente sean pues ellos los que regularicen eso en los ciudadanos. Se convirtió más que nada pues en un proceso coercitivo. Pues literalmente pues eso, o sea, ejercer poder por parte de estos grupos que se supone que deberían proteger al pueblo, que en lugar de eso están pues haciendo estos actos de represión debido pues a esa posibilidad que tienen de obtener ese poder en base a la coerción. Sí, de acuerdo, weón. No sé, que nos quedan 2 minutos, no sé si Juan Carlos quiera opinar más sobre el tema. Sí, sí, sí. Digamos que tienen total razón en todo lo que dicen y como tal las fuerzas públicas en los últimos tiempos se han dedicado a, a manifestar claramente que tienen poder, que ellos son los que mandan, que si quieren pueden hacer lo que les venga en gana. Y lo que buscan es como crear patrones de comportamiento, básicamente someter al pueblo a hacer lo que ellos digan porque sí, Sí, porque claro. supuestamente hay una orden de arriba de mantener todo bajo control, ¿no? Lo que pasa es que usan este término de orden público para poder reprimir a la gente, porque en lo que en realidad hacen es que la policía, el ejército, se han convertido en los instrumentos para poder obedecer a intereses, más no obedecer a la Constitución, porque la mayoría de los casos las intervenciones son ilegales, como en el caso de la protesta pacífica, ¿no? Sí, 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 claro. Y supone que bajo cualquier amenaza o acto de vandalismo, sí, sí debe actuar el ESMAD o la policía en sí, pero hay casos en que simplemente cuando se dan las marchas pacíficas, ellos son los que empiezan como a golpear al pueblo, a los que Claro, están. como ya se ha visto muchísimas veces, no solamente en redes, sino pues en muchos otros lugares, el hecho de que pues muchas veces son estos mismos mecanismos se supone que de seguridad los que generan esta violencia y pues generan aún más agresividad tanto en los protestantes como en los mismos pues agentes de seguridad del país. Entonces, en este caso, pues para llegar ya a una conclusión, porque supongo que ya llevaremos Sí, casi. ya nos queda un Sí, minuto. sí. Exacto, entonces, pues retomando un poquito, entonces yo diría que el mecanismo como tal, en este momento, el uso legítimo de la fuerza
se ha deslegitimado pues por parte de la sociedad debido a los abusos que ha habido por la misma, por lo que para que nuevamente este proceso de pues, fuerza por parte del Estado sea pues legítimo hacia la sociedad, pues hay que hacer una Una serie reforma. de reformas, exacto, y no solamente eso, sino también una regulación constante y que se fije un mecanismo o una organización que sea capaz de regularizar, pues que efectivamente se cumpla con estas reformas y que no se generen pues procesos de excesos de violencia y de coerción como los que hay actualmente. Ok, listo. Yo encuentro y yo creo que estamos en consenso ya todos con esa respuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues ya pues por tiempo no podemos continuar y entonces pues yo creo que dejamos ahí y pues muchas gracias a los compañeros nos, que nos acompañaron ahorita y pues muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Listo. Entonces ya acabamos el podcast. ¿Listo? ¿Listo de eso? Sí, yo creo que